Pues bienvenidos otra vez a otro nuevo episodio de Historia Resonante. Hoy vamos a ir a la segunda planta, al Departamento de Inorgánica, y está con nosotros la profesora María del Carmen Nicasio Jaramillo. ¿Qué tal está? Bien, muy encantada de estar aquí y de verdad que para mí es una oportunidad y me agrada muchísimo que hayáis pensado en mí para este podcast. No sé cómo va a salir, pero Va a salir bien. Por favor. yo espero. Que la entrevista son 3 bloques. La primera es tú como profesora, un poco la investigación que llevas y tu experiencia como estudiante. Entonces, la primera pregunta va a empezar con un profesor, que es ¿por qué elegiste el departamento de Inorgánica? Bueno, la elección vino pues sobre la marcha, es decir, yo cuando entré en la carrera no tenía ni siquiera pensamiento de que, bueno, pues iba a llevar o iba a salir, ¿no? Con una profesión como es la académica, ¿no? O sea, yo terminaba la carrera y tenía otros planes en mente, pero surgió así y estaba en cuarto de carrera y tenía un magnífico profesor, un docente que marcó toda mi carrera posterior, que fue el profesor Ernesto Carmona, y bueno, pues él me dio la oportunidad de conocer su grupo de investigación, conocer lo que hacían. Él estaba trabajando en el departamento de inorgánica y bueno, pues sí, yo me enrolé en su grupo y así fue como empezó todo. Bueno, yo te conocí en la asignatura de Inorgánica 1, en segundo. Entonces iba a preguntarte si esa fue la asignatura que más te ha gustado impartir o ha sido la que menos o ha habido otra alternativa. Bueno, yo tengo que decir que yo he impartido muchas asignaturas, muchas titulaciones y en 2 universidades distintas, porque yo antes de venir aquí, que yo digamos que me formé aquí en la Universidad de Sevilla, y hice la tesis aquí. Cuando me fui a hacer el postdoc, que me fui a Inglaterra, no volví a la Universidad de Sevilla, sino volví a la Universidad de Huelva, que acababa, hacía como un par de años o 3 que se había independizado y se había formado como universidad independiente, y ahí es donde yo comencé mi carrera docente. Y me llevé 14 años en la Universidad de Huelva antes de venir aquí. Por lo tanto, digamos que he dado muchas asignaturas. Siempre, de verdad, las que más me han gustado han sido las asignaturas de química inorgánica que, que han estado marcadas con el estudio de la tabla periódica, con el estudio de la reactividad química, con el estudio del enlace. Entonces, la química inorgánica 1 era una asignatura que a mí me encanta impartirla, ¿no? También he dado de la inorgánica 2, ¿no? Digamos, en los 2 bloques. Pero yo me siento muy a gusto en esa asignatura. No quiere decir que otras que haya dado no me hayan gustado. Todas las que he dado me han gustado. Pero esta especialmente me siento muy cómoda con ella y bueno, y creo que transmito eso cuando estoy en clase. Sí, se nota. Sí, se nota. Y aparte de teoría, también habrás dado alguna práctica. Bastante. Muchas. Entonces, ¿alguna anécdota en práctica o en clase así Es a muy destacar? difícil ahora. A ver, a mí las prácticas que más me han gustado dar han sido las operaciones básicas de laboratorio. Yo esa asignatura me la encontré aquí, esa asignatura no estaba en Huelva, ¿no? Esa fue del grado nuevo. Y esa asignatura, la verdad es que siempre me llamó muchísimo la atención y cuando tuve la oportunidad la di. ¿Por qué? Porque es una asignatura que es una toma de contacto del alumno con realmente lo que es la experimentación práctica en química. Y son luego operaciones que, bueno, son manipulaciones, técnicas que se aprenden que luego se ven en todas las demás asignaturas de práctica. Entonces, esa para mí era muy divertida porque era la primera vez que veía a los alumnos enfrentarse a un laboratorio químico, porque la mayoría pues vienen de los institutos de secundaria donde es muy raro que hagan práctica. Entonces pues me encantaba ver la fascinación con la que muchos pues veían el material de laboratorio por primera vez, ¿no? Y cómo que daba miedo cogerlo, ¿no? Porque entonces pues tengo, pues, bueno, anécdotas más bien es eso, es decir, el asombro de los estudiantes de primer año, ¿no? Ante el material y ante lo difícil que es para ellos enfrentarse con un matraz y preparar una disolución y tardan como 1 hora en hacer una operación que luego en 10-15 minutos se hace y lo sabéis, pero todo eso. Entonces, pues allí sí me lo he pasado muy bien y cuando he podido he ido a esas prácticas porque la verdad es que me gusta enseñar a los alumnos que vienen nuevos, digamos, a iniciarse, ¿no? En estas cosas. Entonces, bueno, exactamente no recuerdo ninguna, pero sí son prácticas que me han divertido mucho. Y hablando de estudiantes, ¿hay algo con lo que hace algún estudiante o cómo actúa que tal vez hace que le cojas manía o caso contrario que digas, vale, es un buen estudiante o que sea tu favorito o favorita?
Bueno, yo tengo que decir que yo nunca le he cogido manía, de verdad, a ningún estudiante, ni tampoco tengo estudiantes, no he tenido un estudiante favorito. O sea, a mí sí que hay algo que me pone nerviosa en clase y es que no seáis capaces de dejar el móvil tranquilo, ¿vale? Yo considero que estás en clase, es verdad, son 40 o 45 minutos, que estás allí, que no puedes estar todo el tiempo atento, porque yo sé que está estudiado, que a los 20 minutos ya uno desconecta, ¿no? Pero eso que te demuestren que el interés que tienes en tu clase desde el minuto cero es cero, o sea, porque estás todo el tiempo con el móvil, es que eso no lo puedo evitar, eso me pone nerviosa. Y a veces lo suelo decir, otras veces digo, bueno, pasamos, sigo para adelante y no pasa nada. Pero eso sí, no me gusta, no me agrada, porque creo que esa dependencia tan grande que tenéis del móvil, de verdad, es un problema grave. Y entonces, bueno, pues eso no me agrada. Y me gusta que el alumno sea participativo. Y yo no he sido alumna participativa en clase, pero te entiendo que el alumno participativo hace que las clases sean más dinámicas, ¿vale? Porque a lo mejor yo puedo estar explicando algo y no sé el feedback que tienen, no me dan feedback los alumnos, les veo las caras muchas veces, perdonadme la expresión, pero muchas veces digo, dar clase a los chicos esto y dar clase a una pared vacía, a una aula vacía, es lo mismo, porque no veo que haya esa comunicación y yo creo que eso es bueno para el profesor, es decir, saber si le está llegando el mensaje, lo que está transmitiendo. Entonces, sí me gusta cuando la gente me interrumpe y me pregunta, eso me gusta, porque las clases se pasa antes la hora y se hacen más divertidas. No me importa que me tenga que entretener y que no haya dado el objetivo que yo tengo en cada clase, porque creo que es bueno, ¿no? Saber que el alumno está siguiendo la explicación, ¿no? Hombre, sí, eso a veces. Muchos profesores lo dicen de yo estoy aquí, nadie me responde, yo sigo y ya está. Claro, es que te sientes un poco como que tu labor, a ver, es frustrante cuando realmente no tienes esa comunicación de vuelta, ¿no? Si la comunicación es luego verla en un examen, oye, pues ahí te deprimes todavía más, porque tú dices, ¿dónde he fallado? Porque no he llegado y no he sabido transmitir esto, ¿no? Entonces, eso desmoraliza, ¿no? Normal. Y hablando de exámenes, ¿alguna vez, como te has dicho, el alumno que pilla el móvil todo el día o el alumno que está todo el día interrumpiéndote para preguntar, ese acercamiento ha influido a la hora de poner una nota o no? No me influye a la hora de poner una nota. Es cierto que si tú ves que en clase hay un comportamiento de los alumnos que son participativos, cooperan, te hacen actividades, lógicamente eso lo que me va a influir es al final al redondear la nota, o sea, nunca en la nota del examen. Yo en la nota del examen puedo ver, oye, pues que me da lástima que esta persona, que parecía que en clase iba mejor, oye, pues no ha dado rendimiento aquí. Pero lo hemos hablado luego en tutorías y he tenido pues conversaciones con mucha gente, les he animado, oye, no te vayas a venir abajo porque esto es una prueba y más pruebas, ¿no? Pero sí es verdad que yo nunca bajo nota, yo siempre intento subirla y para mí ese comportamiento, hombre, es positivo y a la hora de poner la nota final pues me influye, evidentemente que me influye la persona que me haya respondido, que me haya trabajado y se haya tomado interés en la asignatura. La persona que no lo haya hecho pues se va a quedar con la nota que tiene, evidentemente, ¿no? Nunca he bajado una nota, ¿no? Eso está bien saberlo. Bueno, sabiendo desde el principio que, bueno, si nos ponemos en una situación hipotética y no pudiese estar en el departamento de inorgánica, ¿cuál sería tu alternativa? Bueno, a mí, cuando terminé la carrera, a mí las dos asignaturas que más me habían gustado habían sido inorgánica y orgánica. ¿Por qué? Porque había tenido muy buenos profesores. Entonces, eso te hace mucho llevarte a la asignatura que digamos, al área que tú quieres, ¿no? Entonces, los profesores de orgánicas que yo he tenido eran estupendos, ya no están aquí, ninguno de los dos están jubilados, se jubilaron hace ya muchos años. Y yo la verdad disfruté muchísimo de las dos asignaturas. Pero claro, yo estuve, mi química o mi investigación es un poco la interfase, estoy en química organo-metálica, entonces digamos que disfruto de las dos cosas. Creo que sí, que hubiera sido quizás el departamento de orgánica o bioquímica también, era otra asignatura que me gustaba. Lo que pasa que aquí en Sevilla, en el momento en que yo estudiaba, digamos que no se podía hacer ni el grado de bioquímica o tenías que ir a Madrid a hacer, digamos, el segundo ciclo de la carrera en bioquímica y yo, la verdad, pues no tenía perspectiva de irme fuera de Sevilla, quería terminar aquí. Normal.
Y bueno, ya lo has comentado, de un poco la investigación que lleva. Hanna está dando una interna contigo, yo igual. Un poco lo sabemos, pero la mitad de nosotros hemos estado contigo dando una interna. Un poco para que la gente lo sepa qué línea de investigación llevas ahora y si has llevado alguna línea de investigación anteriormente. Bueno, yo comencé como os digo, aquí en el departamento de inorgánica, el profesor Ernesto Carmona, que fue quien me abrió las puertas de su laboratorio, de su grupo de investigación. Él se dedicaba a la química organometálica. Aquí en Sevilla pues trabajaba mucho síntesis y reactividad, compuesto organometálico, era lo que yo hice en mi tesis. Y luego cuando me fui al hacer el postdoc, pues seguí un poco en esa línea, trabajando también en fotoquímica y demás. Y fue en la Universidad de Huelva cuando empecé a tomar contacto con la catálisis. Entonces me gustó bastante. Allí pues formamos un grupo de investigación que ahora es muy potente y que lo lidera el profesor Pedro Pérez en la Universidad de Huelva, que también salió de estas aulas, y del grupo del profesor Ernesto Carmona. O sea que todos salimos de allí. También hay otro colega mío, Tomás Rodríguez, que también está allí. Tomás está allí, era compañero mío de promoción y él siguió allí. Yo me vine para acá, pero él sigue allí como profesor. Y nosotros allí pues hicimos un poco pues una aplicación de la química organometálica, que es la catálisis homogénea. Y eso es un poco lo que yo he traído aquí. Es decir, yo allí hice una línea de investigación mía, ¿no? Que en la que yo trabajaba más bien con níquel, con paladio y tal, y esa es la línea que yo he traído aquí y es la que sigo ahora. Entonces, pues me dedico a eso. Nosotros hacemos síntesis de compuestos organometálicos, trabajamos la reactividad, pero hacemos una aplicación en catálisis homogénea enfocada a síntesis orgánica. Entonces un poco pues combina, pues como digo, esas pasiones que yo tengo dentro del ámbito de la química. También me gustan los mecanismos de reacción, también intentamos trabajar y dilucidar un poco pues tanto estructuras de intermedio, posibles caminos y demás, o sea que trabajamos un poco con todo esto. Bueno, es que de la parte de investigación más o menos creo que has respondido todo, porque entre las preguntas iba a estar quiénes conformaban ese grupo de investigación. Bueno, allí en Huelva lo conformábamos pues Pedro, que sigue siendo el responsable de grupo, y bueno, Tomás y yo, que empezamos como los primeros postdocs del grupo. Luego ya cuando me viene aquí, yo aquí he creado mi propio grupo de investigación, entonces ahora mismo pues tengo a una persona que también estuvo en la Universidad de Huelva, que es la profesora Auxiliadora Prieto, que ella estuvo allí vinculada a la Universidad de Huelva también muchos años, y que ahora, pues como yo, se ha venido aquí a la Universidad de Sevilla, y ella ya es miembro del Departamento de Química Inorgánica, ya es titular aquí, entonces ella forma parte de mi grupo de investigación. Y ahora tengo pues a Raquel Jiménez, que se formó en el grupo, se doctoró en el año 20 y ha vuelto como investigadora postdoctoral después de estar en Noruega bastante tiempo, en la Universidad de Oslo. Y tengo ahora mismo pues 2 estudiantes predoctorales, 2 estudiantes de máster y los alumnos internos que quieren, y que entre ellos estáis vosotros, que quieren pues conocer un poquito lo que hacemos, ¿no? O sea que no, el grupo no es muy grande y bueno, pero creo que está bien. Estamos ahí en el departamento de inorgánica y yo creo que el grupo, verá, es el que yo puedo manejar dentro de mis capacidades. Es un grupo muy bueno. Hombre, muchísimas gracias, yo le agradezco. Y así un poco ya para terminar la sección esta, la catálisis homogénea, los organometales, el propósito final de toda la investigación esta, ¿cuál es el propósito con el que tú estás haciendo todo esto? Bueno, primero el propósito con el que yo hago todo esto es, bueno, pues intentar siempre diseñar una molécula, en este caso un catalizador, que haga que un proceso de síntesis de este tipo, ¿no?, de catalítica, pues sea lo más eficiente posible, el menor consumo de energía y bueno, y sea pues súper activo. Esa es la idea que tenemos, pero en el camino aprendemos mucho. En el camino aprendemos pues a preparar o diseñar ese catalizador, preparando los ligandos, estudiando su reactividad química, estudiando por qué se comporta aquí así frente a ciertas moléculas y no frente a otras. Es decir, que en el camino es un aprendizaje y eso es lo que uno quiere cuando hace investigación, aprender. La finalidad, yo no hago química aplicada, es decir, no hago una química en la que pues yo haga un proyecto de investigación que tenga una aplicación en concreto que luego me pueda dar un beneficio, pues una patente o un contrato con una empresa. No, yo hago más investigación fundamental. En el camino estudio lo que pasa y bueno, a lo mejor pues cuando lo pones y lo publica, alguien lo ve y le puede sacar a eso que tú has puesto ahí, pues le puedes sacar una aplicación que en ese momento pues tú no la consideras, ¿no? O sea, ese
esa es mi finalidad, es decir, yo me gusta estudiar la reactividad, me gusta entender por qué, y bueno, si en el camino aquello sale con una aplicación, fantástico, ¿vale? Pues bueno, antes de pasar al último, a uno de los que quedan, a mí me han chivado que he aprovechado que como estoy ahí con Nazaret y con Raquel, me han chivado alguna anécdota que pasó en el laboratorio, que básicamente nos convertimos como en informática cuando se inunda. Entonces, por si podrías explicar. Sí, bueno, hemos tenido algún percance en el laboratorio, evidentemente, como en todo sitio, ¿no? Uno fue importante porque la verdad es que fastidiamos a los vecinos de la planta de abajo, que son los vecinos de ingeniería química, ¿no? Y es que, bueno, pues por error y por descuido se nos olvidó cerrar el refrigerante del rotavapor, pues era una tarde, terminamos muy tarde y se nos olvidó cerrarlo. Ni yo lo comprobé, ni a la persona que estaba utilizando, pues tampoco lo comprobó. Entonces tuvimos la mala suerte de que cuando toda la facultad está tranquila, las presiones de agua se modifican. Entonces saltó la goma y se inundó pues toda la mesa, claro, estuvo toda la noche y aquella agua cayó pues al suelo y claro, mojó a la planta de abajo. Entonces, claro, pues llegaron un poquito enfadados, creo que algo les fastidiamos, ¿no? Entonces, bueno, pedimos perdón y demás, nos amonestaron convenientemente. Javier nos amonestó bien, la decana también en aquella época, y nada, nosotros pues bueno, pues dijimos, mira, pues si tenemos que pagar lo que sea, lo pagamos. Al final no hubo ningún problema y todo se solucionó. Bueno, ya sabéis que tenéis que cerrar el grifo Es muy importante, por favor, los reflujos hay que controlarlos muy bien, ¿eh? No dejarlos abiertos. Bueno, ahora pasamos a la última parte, tu experiencia como estudiante. Y para empezar, queríamos preguntarte por qué elegiste la carrera de química y después, una vez que conseguiste el título, cómo has llegado hasta donde estás hoy. Vamos a ver, la carrera de química, en realidad yo cuando estaba haciendo el curso de acceso a la universidad, que en mis tiempos se llamaba CO1, yo no sabía que iba a estudiar. Le pasa a muchos estudiantes que están en bachillerato, en segundo, y dicen, llega la EBAU y no sé. Pues prácticamente yo empecé el curso y no sabía muy bien. A mí me gustaban muchísimo las matemáticas, la física no me gustaba mucho, pero las matemáticas sí. Entonces, bueno, pues resulta que las casualidades de la vida, ¿no? A mi padre le gustaba mucho jugar al fútbol, y en el equipo ese con el que tenía, pues había allí gente que conocía a profesores de la Facultad de Química, y en concreto el profesor Carmona, Ernesto Carmona, que le conocí antes, luego ya fue mi profesor, y entonces... Pues nada, mi padre le preguntó que si podía él hablar conmigo y orientarme, ¿no? Que yo estaba indecisa. Y entonces hablando, él me dijo que por supuesto, es una persona, pues aquí lo digo, es una persona encantadora, siempre lo ha sido, es una persona muy cercana. Entonces él habló conmigo y me dijo que tenía yo en mente, y yo le dije, bueno, pues quiero estudiar matemáticas, y me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo. Yo creo que te equivocas si estudias matemáticas, porque verás, yo te diría que estudiaras química, porque si lo que tienes en mente es dedicarte a la docencia, si estudias la carrera de química, tienes la opción de presentarte a las oposiciones tanto por química como matemática como por física, es decir, tienes mucha más salida que la que tienes si solo estudias matemáticas. Y luego la química a mí me gustaba, no es que no me disgustara. Entonces diste, bueno, y luego tienes otras salidas, puedes estudiar, tienes salida en la empresa. Y me habló de algo así como que una salida en la investigación. Yo no sabía ni qué era la investigación en aquel momento, pero bueno, yo la verdad tomé nota del consejo porque a mí me gustaba dar clases, yo creo que tenía una vocación docente, y dije, bueno, pues mira, si tengo opciones de presentarme por 3 campos distintos, pues tengo más posibilidad de encontrar trabajo. Y me metí de cabeza en química, ¿no? O sea, y no me arrepiento, la verdad es que no me arrepiento nada. La otra pregunta que me has hecho, ¿por qué por qué seguí esta carrera? Pues lo mismo. Fue él el que un poco me empujó. Es verdad que cuando uno ya estaba en el segundo ciclo de la carrera, pues tú ya veías que la gente se posicionaba y quería hacer algo. A mí la investigación, a mí me gustaba trabajar en el laboratorio. Yo no sabía lo dura que es la investigación, lo ingrata y lo grata que es también. Entonces eso no lo sabía. Entonces para mí, cuando me ofrecen la posibilidad de entrar como alumna con una beca de colaboración en un departamento y en un grupo de investigación, en el grupo del profesor Ernesto Carmona, pues para mí fue una oportunidad que se me abrió enorme. A partir de ahí ya
pues quedé fascinada por lo que era la investigación, me gustó muchísimo y nada, pues me metí de cabeza, o sea, terminé la carrera y bueno, pues tuve la suerte de conseguir una beca predoctoral para hacer la tesis y eso ya me abrió todo el camino. Eso ya te mete en un mundo que es, bueno, pues sí, después de terminar la tesis puedes salir a buscar trabajo, puedes prepararte las oposiciones, hacer en aquel momento era el CAP, ahora es el MAE. El MAE sí te permite pues dar clase. Yo quería seguir más, a mí me había gustado y la experiencia postdoctoral me atraía muchísimo, así que me fui. Y esa, digamos que es el inicio de la trayectoria de la vida académica, es decir, si tú quieres conseguir una plaza en la universidad, pues necesitas hacer ese camino, es decir, necesitas hacer la tesis, salir, hacer una estancia postdoctoral, curtirte un poco fuera y luego volver pues a ver qué es lo que consigues en plazas predoctorales, o sea, plazas de profesores contratados que salgan, ¿no? Y entonces en mi caso tuve la suerte de estabilizarme muy pronto en la Universidad de Huelva. Yo volví yo conseguí una beca, primero me fui a Inglaterra con una beca que daba el ministerio, que se llamaba unas becas Fleming, que eran específicamente un programa para Inglaterra, y a la vez solicité pues una de las primeras, digamos, becas Marie Curie. El programa Marie Curie llevaba un par de años y yo conseguí un contrato Marie Curie. Eso pues me cambió completamente, ser un contrato pues, que estaba muy bien pagado. Y me contrataron como personal de investigación en el departamento de química de la Universidad de York. Ahí estuve pues 2 años y medio largo. Y a la vuelta pues conseguí otro año de reincorporación con esta beca Marie Curie y me fui a la Universidad de Huelva. Y allí ya me estabilicé. Yo en el año 99 pues prácticamente saqué mi oposición de titular de universidad y en el 2000 empecé como titular de universidad allí. Es muy rápido, o sea, es muy rápido porque ahora tarda la gente mucho más. Tienen 40, 45 años y todavía no se estabilizan. Yo lo conseguí. Pero es verdad que fui en una universidad periférica donde allí las condiciones para investigar eran muy duras. La universidad no tenía titulaciones como aquí, que había química. Allí no, allí teníamos ambientales, teníamos ingeniería técnica, ingeniería superior, la química, luego ya el grado de química llegó mucho más tarde, ¿no? Entonces, digamos que la vida es así, luego ya pues sí, te vas estabilizando y vas consiguiendo la carrera de acuerdo con los méritos que tengas, evidentemente. Esto es una carrera de fondo, esto nunca termina, ¿no? Y bueno, hablando de la carrera, ¿sientes que actualmente es más fácil comparado a tus años como estudiante? Pues siento decir que sí. Siento decir que sí. Vamos a ver. Bueno, hay que ver la situación. Vamos a ver. El grado en química son 4 años. Yo estudiaba y eran 5 años. Es verdad que también el máster, ¿vale? Es 1 año más, pero no todo el mundo hace máster, ¿vale? Entonces, para conseguir el grado en 4 años se ha tenido que descargar los 5 años que teníamos de la carrera. Al principio, pues, era difícil, ¿no? Y pues en muchas asignaturas se comprimieron los contenidos, ¿no? Que se daban en 5 años para meterlos pues en los 4 años las asignaturas que tenía. Pero yo creo que eso ya en el fondo pues se ha ido eliminando porque, bueno, pues porque ahora tenéis un sistema de créditos. Nosotros antes teníamos solo asignaturas anuales y son cuatrimestres, están muy bien establecidos, con tiempos pues para exámenes y todo eso. Entonces los temarios hay que acortarlos. Entonces, lógicamente, me parece que hay menos cantidad de temas, que no digo que sea necesario tener los que yo tenía, evidentemente, pero creo que también que el nivel lo hemos ido un poco acondicionando al nivel que han ido trayendo los alumnos de secundaria. O sea, los alumnos que están en secundaria, de verdad os digo, y en bachillerato, que no traen el mismo nivel que nosotros traíamos cuando llegamos aquí a la universidad. Más una problemática de fondo. Yo creo que sí, que es todo, es decir, todo, digamos que el nivel se ha ido un poco disminuyendo a todos los niveles de enseñanza y lógicamente ha llegado a la universidad, ¿no? Entonces, no podemos exigir lo que nos exigían a nosotros. O sea, yo os puedo enseñar exámenes que nos ponían a nosotros. Y ahora mismo yo pongo ese examen y creo que no aprobaría nadie, ¿no? O sea, eran exámenes duros, claro, igual ahora también hay profesores que los ponen y demás, pero yo creo que es algo generalizado. Habláis con los compañeros y todo el mundo dice, hemos ido bajando el nivel, pero también porque tenemos un alumnado que la gente tiene que sacar el grado y hay que formarlos también. Entonces, si tienes que formarlos en, digamos, conocimientos más básicos que no traen, pues lógicamente no puede llegar a dar un nivel más alto, ¿no? Se va todo arrastrando.
Y bueno, ya que has dicho que era más difícil, que los exámenes eran más complicados, que había que estudiar mucho más, ¿tú eras de estudiar o eras de salir de fiesta? Yo estudiaba, yo estudiaba. Es verdad que, verás, esto es como todo. Yo se lo digo a mis alumnos en clase. O sea, a mí las clases me servían mucho. ¿Por qué? Porque el hecho de coger apuntes, yo siempre he tenido pues muy buena memoria fotográfica, ¿no? Entonces a mí todo lo que yo escribía, a mí se me quedaba. Entonces, o sea, un porcentaje muy elevado de mi tiempo de estudio era en la clase. O sea, yo en la clase ya salía con la idea. A ver, depende del profesor, obviamente. Había algunos profesores que eran un poquito desorganizados y te costaba un poco de trabajo seguir el hilo, ¿no? Pero había otros profesores que es que en la clase ya, entonces en realidad tenías que estudiar, lógicamente, porque tenías tú un trimestre de clase y cuando llegaba el examen tenías que estudiar. Pero es verdad que con aquellos profesores con los que los apuntes estaban muy bien, tenías un trabajo ya muy bien hecho. Pero sí, bueno, si queréis saber, yo era más de estudiar que no quiere decir que no salía con amigos, evidentemente. Salía y entraba, pero sí, estudié bastante. Sí. Se me nota, ¿no? Pero bueno, ahora una pregunta completamente distinta. ¿Crees que es más fácil encontrar el amor en la facultad, siendo profesor o siendo estudiante? Hombre, yo creo que es muy fácil en el sentido de que aquí estáis mucho tiempo. A ver, las relaciones personales se fomentan digamos, con el tiempo con el que estás con esa persona. Entonces, aquí estáis todo el día. Entonces, es muy normal que conozcas aquí, que tengas química con las personas, ¿no? Entonces, igual y cuando vas en el trabajo, pues para mí esto es mi trabajo, pues normal que encuentres aquí personas que sean afines a ti y de hecho hay muchas parejas aquí en la facultad de profesores, de gente que se han conocido haciendo tesis o se han conocido en las aulas y ahora han llegado aquí. Y yo tengo muchos compañeros que se han casado, que se casaron después de terminar la carrera, o sea que no es nada difícil. Y bueno, has comentado mucho Ernesto Carmona, un profesor que te acuerdas un montón. ¿Hay otro profesor que te acuerdes de él para bien o para mal? ¿Que tengas recuerdos de ese profesor? Bueno, para mal no lo voy a decir. Vale. Para mal no lo voy a decir, que ha habido algunos. Para bien, bueno, ya te digo, mis profesores de orgánica fueron muy buenos. El profesor que nos dio clases en quinto curso, que era Pepe Fuentes, era un magnífico docente, además de las personas que realmente disfruta la clase y te la transmitía, ¿no? Entonces, fueron muy buen profesor. Pues no sé, en otros departamentos así que recuerde, pues ahora mismo no lo sé. Yo sé que me quedo con los profesores de orgánica, que todos fueron muy buenos también. Inmaculada Robina, que nos dio clase de síntesis orgánica para ella la primera vez que daba esa asignatura. Y bueno, ella fue muy profesional, se preparó una asignatura a muchísimo nivel y nos dio unas clases muy buenas. Las disfrutamos mucho. No sé, luego había otro profesor también, Paco Sánchez Burgo, era un profesor de química física, muy clásico, pero hacía unas clases muy buenas, era muy divertido en clase, parecía un hombre muy serio, lo era, pero hacía unas clases muy divertidas y muy didáctico, era una persona que realmente también se desvivía porque sus clases eran impecables en clase y de vez en cuando pues saltaba su broma, era muy sevillista, es muy sevillista. Menos mal. Sigue estando vivo y en aquellos derbis Sevilla-Betis siempre los alumnos esperaban que dijera algo. Entonces él venía con su bata blanca, impoluta, todo muy arreglado, ordenado, su clase de química física, y cuando paraba decía: pensaban que no iba a decir yo nada del partido. ¿Vieron ustedes el Madrid? Entonces ya, bueno, la gente en clase, los futboleros, pues para ellos era un profesor muy divertido, la verdad que sí. Vale. Igual que tuviste la guía de Ernesto, ¿hay algún consejo que te hubiese gustado recibir o algo que pienses que podría interesarle a los estudiantes que vayan a estudiar la carrera o los estudiantes que estamos ahora mismo? Vamos a ver, para alguien que vaya a empezar una carrera, sea la carrera que sea química o la que sea,
pues uno tiene que tener esa vocación, es decir, querer hacerlo. Esto no es por descarte como una quiniela, ¿no? Y ya está, porque si tú estás haciendo una carrera que no te gusta, no la vas a terminar. Ese es mi consejo, es decir, que el que realmente empiece una carrera sea porque realmente esté convencido que quiere hacerla, ¿vale? Yo he tenido pues muchas experiencias con estudiantes que no les gustaba, entonces pues llega a mitad de carrera y está muy mal, y entonces tú les tienes que decir, pues no sé, piénsate que esto no es lo tuyo y que no pasa nada, no pasa nada, o sea, equivocarse es de sabios y de equivocaciones estamos pues toda la vida haciendo esto, y yo creo que es bueno porque se aprende. ¿Qué consejo que yo hubiera querido que me hubieran dado a mí? Pues no lo sé. Yo es que no necesité más que un empuje para empezar la carrera. O sea, el resto lo sabía lo que tenía que hacer. Yo sabía que tenía que estudiar, porque si no estudiaba, pues difícilmente iba a hacer la carrera. Y luego, a ver, yo también estaba muy presionada por las becas. O sea, yo estudié porque tenía becas, ¿no? Porque mi familia económicamente no hubiera podido sostener mi educación a este nivel, porque no. Entonces, para mí, el estudiar era algo que me comprometía porque tenía ese compromiso de conseguir esa financiación. Entonces, yo estaba presionada, pero yo no recuerdo la carrera como algo dramático que a mí me costara una vida, que va. En el tiempo me lo pasé muy bien. Aquí pasábamos muchas horas dando prácticas, muchísimas más que las que tenéis. Y eso se echa mucho de menos. Se echa mucho de menos porque nosotros teníamos un mes de práctica de cada asignatura. Y ahí conocías a todos los compañeros y estabas aquí todo el día. Y eso la verdad es que me ha dado mucha pena que en el grado en química no se haya, o sea, no tengáis esa cantidad de clases prácticas que son fundamentales. Yo considero que son fundamentales. Buen consejo. Sí. Pues ya para terminar, pasamos a las dos preguntas que hacemos siempre, las dos preguntas estrellas. La primera es que si fueras un elemento, ¿cuál serías? Mira, esto me cuesta mucho trabajo porque es que en realidad pienso en la tabla y digo, no lo sé. Me voy a quedar con los dos elementos con los que trabajo, te voy a decir por qué. Por un lado, creo que soy un poquito como el níquel. Yo no necesito reactividad, ¿no? Y soy un poquito inconformista en muchos aspectos y entonces soy un poquito así, esa reactividad, ese carácter no indomable porque se puede domesticar. Pero por otra parte, creo que tengo un poquito la nobleza del paladio, o sea, soy un poco como mi signo, yo soy Géminis, entonces creo que los dos me complemento ahí. Entonces, por un lado, uno por reactivo y por otro lado por un poquito menos reactivo, pero también muy, muy amoldable, que se puede trabajar muy bien con él. Creo que un poquito combina las dos cosas, ¿no? Bueno, y por último, ¿con qué profesor o profesora iría de viaje a Puerto Rico? Bueno, esa pregunta a mí me ha descolocado. Puerto Rico no es precisamente... hubo otro profesor que dijo otro sitio, ¿no? Que no quería Puerto Rico. Yo Puerto Rico me parece... Fue Papalardo, Rafael Rodríguez Papalardo, que dijo, yo tengo una pregunta, ¿por qué Puerto Rico? Y dijimos, no, porque mis compañeras estuvieron pensando así preguntas y se le ocurrió Puerto Rico, no sé qué. Dijo, pero... igual que Puerto Rico podría ser Galicia, ¿no? Y digo, hombre, también podría ser, pero donde usted quiera. Yo desde luego, Puerto Rico es que ni iría, vamos, porque no encuentro nada atractivo en Puerto Rico. Viaje con un profesor o profesora de aquí, profesor de aquí, pues no lo sé. O sea, yo creo que, mira, yo viajo muy bien con mi marido, que es mi compañero de viaje, y además me lo paso muy bien con él, porque viajar es una situación de convivencia muy estresante. Entonces tienes que conocer muy bien a la persona para poder irte de viaje. Y hombre, aquí yo tengo colegas, amigos, pero no me iría de viaje así. ¿De congreso? Sí, de congreso, pues sí, creo que sí, porque eso es una parte lúdica y una parte de trabajo, ¿no? Pero de viaje así... Bueno, ¿y de congreso? ¿Tiene alguna persona en mente? De congreso, una persona en mente, pues no lo sé. Yo es que, verás, aquí, pues de verdad que no, porque
En serio, no me sale ninguna persona así en mente con quien yo me fuera de congreso. Yo me lo paso bien con el grupo con el que voy, que normalmente son también mis compañeros de Huelva, y con ellos pues sí me voy de congreso porque ya nos conocemos hace muchos años, sabemos cada uno de qué pie cojea, y entonces lo pasamos bien, igual que trabajamos un montón. Aquí de la facultad, pues no lo sé. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haber querido participar y nos vemos en la próxima. Vale, pues a vosotros, muchísimas gracias. Hasta luego.